Escritura. El título de este mensaje, mis amados, es Dios muestra su amor. Porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo, te amó Dios a ti, que dio a su Hijo unigénito, para que si tú y yo creemos en Él, no nos perdamos. Cada vez que tú sacas a Cristo de la ecuación de tu vida, cada vez que tú estás feliz y realizado con tus proyectos de trabajo laborales, empresariales, profesionales, y sacas a Dios de la ecuación de tu vida, en ese momento empieza tu declive. En ese momento empieza tu caída. En ese momento te vas a mantener plano sin tener ningún crecimiento espiritual y sin dar fruto. El Espíritu Santo produce fruto, la carne produce obras. ¿Cómo te muestras tú en la vida? ¿Con obras o con fruto? Ahora, si estamos conscientes que Dios muestra su amor y Dios me mostró su amor, por ese amor yo no tengo manera, no hay forma, no hay ninguna posibilidad de que yo tenga la capacidad de pagarle con algo. Nada más con mi vida, nada más con obediencia, nada más rindiéndome a este maravilloso libro que es la palabra y la voluntad de Dios, para procurar con su ayuda vivir conforme a todo lo que está aquí escrito. Yo no puedo hacerlo si Cristo no está conmigo. Yo no puedo hacerlo si la palabra de Dios no renueva todos los días mis pensamientos. Y sinceramente yo no alcanzo a renovar ningún pensamiento con 20 minutos o con media hora al día. No puedo. A lo mejor tú sí. Y hay personas que lamentablemente toda la semana y todos estos días que son disque de vacaciones no abrieron la Escritura, descuidaron su devocional. Y mis amados, ¿cómo podemos nosotros caminar de la mano de Dios? ¿Cómo podemos nosotros reconocer esto que Dios muestra su amor para con nosotros? Si nosotros no nos rendimos a la Escritura. ¿A qué más te puedes rendir? ¿Qué es lo más importante? ¿Las palabras de quién? ¿La voluntad de quién? ¿Las indicaciones, las instrucciones, los estatutos, los decretos de quién son los más importantes en tu vida? Si nosotros consideramos el amor de Dios, tú vas a considerar también su palabra. Por gratitud, por entendimiento. ¿A dónde irías si tú no estuvieras con Cristo? ¿Qué sería de ti? Ahora, ¿cuál es el objetivo? Gloriarnos, es decir, alegrarnos y regocijarnos en el amor de aquel que murió para reconciliarnos. La paz, mis amados, verdadera no es ausencia de conflicto. Entendamos bien esto, la paz verdadera no es ausencia de conflicto. La paz verdadera es cuando tú y yo estamos reconciliados por la obra de Cristo con Dios. Porque eso, mis amados, el hombre en términos generales no tiene paz. La paz no es inherente a la naturaleza humana. Lo inherente a la naturaleza humana son los afanes, las preocupaciones, los planes estructurados conforme a este mundo. Esas son las cosas inherentes a nuestra naturaleza, porque somos humanos. Por eso decía Omarcito hace rato que podemos caer también. Pero la Biblia dice que 7 veces cae el justo y de todas ellas será levantado. Entonces la paz, la única paz que tú puedes tener, la verdadera, es que tú estés reconciliado con Dios. Y esto es tan importante que el mismo Señor dice que si tú vienes a Él y te acuerdas en el camino que tu hermano tiene algo contra ti o tú tienes algo contra tu hermano y traes tu ofrenda, esa ofrenda, déjala primero, déjala ahí y primero ve y reconcíliate con tu hermano. Porque en el momento que tú tienes conflictos con alguien y tu corazón está atrapado por eso, en ese momento irrumpes la reconciliación que tuviste por la gracia de Dios con Dios. Eso no lo vemos.
Tú dices, no, yo con Dios estoy bien, yo con Dios no tengo problemas. Pues claro, no tienes problema porque no haces lo que Él te dice. Pero el problema viene cuando viene la crisis, viene la adversidad, y tú y yo conocemos la palabra y no la queremos poner por obra y hacemos completamente lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Entonces yo quiero preguntarte, mi amado, ¿cómo puedes pretender, cómo puedes decir, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que estás reconciliado con Dios y estás en pleito con tu hermano? Dios es amor, y el que no ama, dice la Biblia en Juan, en la primera carta de Juan, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese amor es el que te da la capacidad, no solamente por la gracia de Dios, de ser reconciliado con Él, pero si realmente estás reconciliado con Él, tú vas a evitar los problemas con los demás. Y lo vamos a ver ahorita más adelante, y te vas a convertir en un pacificador. Híjole, no sé si leer los versículos, mejor los voy viendo. Están bien, pero vamos a ver un recordatorio pequeño de la vez pasada. Dios justifica a los pecadores, ¿cómo? Exclusivamente a través de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Todos los creyentes recibirán y han recibido la salvación exclusivamente por fe, porque es lo que dice este manual maravilloso, que es la palabra de Dios. No puedes ser justificado si no es a través de la fe. Y ahora, esa fe, ¿qué dice esa fe? Cerca de ti, en Romanos 10:8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Cuál es esa palabra? Que si confesares con tu boca que Jesús, ¿quién es? ¿Cómo? El Señor. ¿Y el Señor manda en tu vida? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, mis amados, nosotros no podemos hacer una confesión verbal de que Él es el Señor de nuestras vidas y seguir viviendo el desorden conforme a la palabra, no conforme a lo que yo diga. Porque si estás reconciliado con Dios, tú te vas a convertir en un pacificador. Y esa fe que tuviste en ese momento, hace 20 años o 30 o 25 o 10 o hace un año, esa fe puede perseverarse. ¿Cómo se persevera la fe? Practicando la Biblia. La oyes, como dije, con atención, la guardas en tu corazón y la aplicas en toda circunstancia adversa en particular. Porque como yo les dije en un principio, cuando estamos aquí y levantamos nuestras manos y decimos tú yo soy, y decimos a ti entrego mi alma, es muy fácil. Realmente cuántas veces todos nosotros, todos sin excepción, hemos hecho eso y le hemos regado a lo mejor 2 o 3 horas o en la tarde del mismo domingo, pero en la mañana estábamos diciéndole eso. Eso es muy fácil. Pero precisamente, mis amados, la forma de perseverar la fe es viviéndola, aplicándola. La guardas, la escuchas con atención, la guardas en tu mente, en tu corazón y la aplicas justamente en los momentos de adversidad. Es que eso no es fácil. Yo lo sé que no es fácil. Por eso tú no puedes, ni yo tampoco puedo. Por eso necesitamos la Biblia. Este es el antídoto. Oye, es que quieres mucho antídoto. Bueno, depende cómo lo necesites. Yo lo necesito mucho. Y no es porque sea muy bueno, al contrario, es porque soy muy malo. Y necesito la Biblia para corregir mi corazón, para corregir mis pensamientos. No hay otra manera. Fíjate cómo Abraham siguió las pisadas de Cristo.
En Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice que nosotros somos exhortados y animados para seguir las pisadas de Cristo. Y particularmente la Biblia muestra a Cristo desde el Génesis, desde el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Es el principio. O sea, siempre Cristo va a ser el centro. Toda la Biblia te lleva a Cristo. Abraham también, esa esperanza que tenía, era la esperanza de Cristo y la esperanza de vida eterna. Pero Abraham nos deja ejemplo. Dice en el versículo 18, del capítulo 4, que creyó en esperanza contra esperanza. Mi esperanza es Cristo, su palabra, la obra del Espíritu Santo. Esa es mi esperanza real. Y la contraesperanza es aquello que a mí y a ti nos son imposibles. No está en nuestras manos que se resuelva. No está en nuestras manos, por mucho que nos esforcemos, no lo vamos a lograr. Pero Cristo Jesús y su palabra sí lo pueden hacer. Esa es la esperanza contra la esperanza. Es contra esa esperanza. No hay esperanza. Y aquí lo podemos ver en el versículo 19, donde el mismo Abraham dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Cuántos de nosotros nos debilitamos cuando consideramos nuestras circunstancias? ¿Cuál es tu circunstancia que ahorita te ocupa? ¿Cuál es la circunstancia que te sustrae la parte del evangelio que ha sido sembrada en tu mente y en tu corazón y te impide que tú estés en paz con Dios o no tengas paz con alguien? Cualquier circunstancia, la que tú me menciones, dice la Escritura que si tú no la consideras, porque consideras lo de arriba, tienes tu mirada puesta en tus ojos puestos arriba, como dice Colosenses 3, y no en las cosas de la tierra, donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Ahí deben de estar nuestra mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tus circunstancias pueden ser atroces, son imposibles, no está en tus manos, quieres que se resuelvan, no se van a resolver, pero Cristo y su palabra y la obra del Espíritu Santo pueden intervenir en favor tuyo cuando tú crees. Porque no nada más es haber creído, en un momento a lo mejor hasta emocional, donde aquí hacemos un llamado y se levantan 3 o 4, le entregan su vida a Cristo, pero quién sabe si realmente le entregaron su vida a Cristo. Eso solamente Dios lo sabe. Pero hay personas que porque tomaron una decisión hace 2 o 3 años, yo conozco mucha gente, tengo hasta familia, y están perdidos en el mundo. No tienen que ver absolutamente nada lo que hacen con el evangelio. Nunca nacieron de nuevo. Nunca nacieron de nuevo. Entonces, aquí la Escritura nos enseña que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya como muerto. No hay cosas, mis amados, que tú dices, no, esto de verdad es imposible. Esto, ¿cómo lo puedo resolver? Imposible. Es algo como muerto. Es algo que no tiene vida, es algo, a ver, ¿quién aquí tiene la posibilidad de rescatar a un muerto, darle vida? Solamente Cristo. De la misma manera, con tus problemas, con tus tribulaciones, con tus aflicciones, solamente Cristo puede renovarlas y hacer algo nuevo de la noche a la mañana. Convertir tu lamento en baile, rendirte a Él, dejarle las cosas, porque el problema es que tú las quieres resolver y las traes aquí y vas caminando con ellas con una mochilota que no puedes, porque es algo que no vas a poder resolver. En el versículo 20 dice que tampoco dudó de la promesa. Hay una promesa de vida eterna. Hay una promesa, hay muchas promesas. Hay muchas promesas en la Biblia para el creyente cuando nosotros perseveramos o es perseverada la fe en nuestro corazón. Hay muchas promesas. Pero solemos no considerarlas. Solemos considerar las circunstancias y debilitar nuestra fe porque considero, como Abraham, que imagínate una persona de 100 años
Imagínate un cuerpo de una persona de 100 años. Aquí no hay a lo mejor ni de 80. De verdad, creo que no hay. Fuera de Alex, mi amigo. Perdón, Alex. No hay una persona de 80 años. Imagínate un cuerpo de 100 años. Apenas si se mueve, apenas si puede caminar. Y recibe esta promesa, algo imposible. Algo que en sus circunstancias no le permiten ver. Pero ¿qué pasó? En el mismo versículo 20, que tampoco dudó de la promesa, entonces al no dudar, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Por qué puedes dar gloria a Dios? Porque sabes quién es Él. Y que fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Y en el versículo 21 dice, convencido del poder de Dios para hacer todo lo que había prometido. La pregunta es, ¿estamos convencidos del poder de Dios? ¿Estamos convencidos de la capacidad, no del hombre, olvídate de cualquier hombre, el poder de Dios? Cuando las cosas llegan de donde tú ni las esperas, que tú ni te lo imaginas, escúchame bien, Dios es un orquestador perfecto, maravilloso, extraordinario, que va acomodando los rompecabezas de muchas piezas, no de esos que venden de 2,000 o 3,000 piezas, no, de muchas piezas, que es imposible poderse armar, y Dios los orquesta, los arma a la perfección, en su tiempo. Porque vamos a ver más adelante que esta tribulación simplemente produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Es esperanza. O sea, es para que produzca esperanza en lo que está escrito. Esa prueba es para que tú claves tu mirada, claves tus entrañas con uñas y dientes, pies, todo en las promesas de Dios. No en lo que ves, no en lo que hace una persona o hace otra o deja de hacer, sino en las promesas de Dios. Porque estás reconciliado y eres un pacificador, y al mismo tiempo eres un reconciliador, porque entonces todo tu perímetro, por distorsionado que se encuentre, tú estás centrado en el único que da vida, que se llama Cristo. El único que da vida, el único que tiene la posibilidad de hacer todo como lo ha dicho, porque Él simplemente lo ha prometido. Y entonces se cumple lo que dice en Efesios capítulo 2 versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso dice esta porción de la Escritura, que fuiste creado para buenas obras, como un resultado de tu fe, como un resultado de la confianza que tenemos en Cristo. Entonces nosotros, con nuestra nueva naturaleza, no de manera natural, con la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, el nuevo conocimiento, la renovación de nuestros pensamientos, la restauración de nuestro corazón, ya no estamos viendo las circunstancias, y podemos y somos capacitados y criados en Cristo Jesús. Por eso no es en mí, no es en ti, es en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. ¿Qué acaso tu problema, o lo que te aflige, o lo que te atribula, es mayor que el Señor? ¿Cómo dimensionas tú la situación? Mis amados, Dios es misericordioso. Y todas las veces que tú has fallado, fíjate, tengo una buena noticia de lo que dice la Biblia, porque no ha sido consumido. Abre el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, versículos 22 y 23, donde dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Porque dijimos, levantamos nuestras manos, tuyo soy, a ti entrego mi alma, y no lo hicimos. Es algo verbal nada más, es algo efímero, es una rutina religiosa, perdón, pero así es. Porque aquí está la evidencia, si tú eres de Cristo. Yo no lo digo, hay una evidencia, tiene que haber una manifestación, no es un fruto del Espíritu que se manifiesta después de tu obediencia.
Entonces, por esta misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca, dice la Escritura, decayeron sus misericordias. Dice que son nuevas cada mañana. ¿Y qué más hace la palabra de Dios? Hace muchas cosas, pero simplemente quiero comentarte algunas. Cuando nosotros fuimos reconciliados, vienen todas estas cosas. La misericordia es un producto de Dios, particularmente para sus hijos. Y cuando no éramos hijos también Él tuvo misericordia. Es para la humanidad, pero de manera particular para el Hijo. En Efesios capítulo 1, versículo del 18 al 20 dice: alumbrando los ojos de su entendimiento. ¿Cómo no entendemos? Pero el Señor tiene la capacidad de alumbrar tus ojos para que entiendas. ¿Cómo? Corazón sencillo, corazón manso, corazón humilde, reconocer tus propias culpas. Cuando tú sientes por tu orgullo que tú estás bien y los demás están mal, el único que se queda en el hueco, en el vacío, eres tú. Porque ahí Dios no puede operar, ahí Dios no puede obrar. Entonces Él puede alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él te llamó. Él te llamó porque tienes esperanza de vida eterna. Pero imagínate si le entregaste tu vida hace 50 años al Señor y todavía te faltan a lo mejor 20. Sí, vamos a pensar así. Sí se puede. Hace 50 años le entregaste tu vida a Cristo, todavía te faltan 20, pero no se los entregaste cuando tenías 0 años y tenías meses. A lo mejor eras un adolescente. ¿Cómo vas a hacer que esa fe persevere en tu persona? La palabra de Dios la estás oyendo en todo ese tiempo, pero nada más eres oidor olvidadizo y no hacedor de la obra. Nunca prosperarás en tus caminos. Nunca. El cambio, la transformación, la renovación del Espíritu Santo solamente viene cuando nosotros entendemos esto a través de, no de que estamos muy bien, a través de que somos alumbrados nuestros ojos por el entendimiento y sabemos cuál es la esperanza de aquel que nos ha llamado y cuáles son las riquezas. Habla de riquezas, de la gloria de su herencia. La gloria de su herencia, cada vez que veas gloria, es la imagen de Dios, su carácter, sus atributos. Dios es bueno, Dios es misericordioso, y todo eso lo puedes recibir como para tú proyectarlo también. Esa es la riqueza. Ese es el tesoro, no nada más la esperanza de vida eterna, sino en esa esperanza, dice la Escritura también en Efesios, que te son otorgadas las arras de tu herencia para la redención adquirida. O sea, es algo que ya se pagó, es algo que Cristo ya adquirió por ti, y entonces es un adelanto, esas arras de tu herencia. Es algo que Él te da mientras. Y por eso nadie tiene un amor perfecto, pero sí podemos amar. Nadie es un perdonador perfecto, pero sí podemos perdonar. Nadie tiene bondad perfecta, pero sí podemos ser bondadosos, misericordiosos, amorosos, considerados, pacientes, tolerantes. Contrario a todas las obras de la carne. Contrario a todas las obras de la carne. Pero entonces, estas riquezas de la gloria de su herencia en los santos, o sea, es algo que a los santos, a los que Él apartó, se los ha heredado. Pero aquí no se queda ahí. Dice, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder. Esta es la clave. No es tu poder. No es el poder de un político, no es el poder de una persona adinerada, no es el poder de una persona que lo tiene todo aquí en la tierra, no es ese poder. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con, ¿quién dice? Para con nosotros. O sea, te incluye y me incluye. ¿Y por qué no dejamos nuestro orgullo, nuestra arrogancia de un lado y abrazamos esta verdad de la Escritura que estamos leyendo todos juntos? La estamos leyendo juntos.
igual a supereminente, o sea, super y eminente, dos cosas. Super es como el Superman, ¿no? Pero no hay un Superman. Pero super, así como, y eminente, algo que está en eminencia, algo que está en la cúspide, algo inalcanzable, algo que solamente es de Dios, pero te ha sido otorgado a través de esa riqueza que Él te está heredando. Igual a supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esa es la clave. Esa es la clave. Así como la fe es por creer, o es cuando crees, esa es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, esa es la fe. Y es imposible que nos acerquemos a Dios, porque el que se acerca a Dios debe saber que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo podemos decir que nos acercamos a Dios? No, yo me acerco a Dios en el momento que yo quiera. Sí, la Biblia no dice que no. Pero si tú no le estás creyendo, si tú no estás dispuesto a vivir lo que está escrito como Abraham, nunca llegarás al otro lado. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Escuchaste esto? Es según la operación del poder de Dios y de la fuerza de Dios. Fortaleceos en el Señor, dice Efesios 6, y en el poder de su fuerza, 6:10. Y vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. El diablo, mis amados, está acechando, pero no tiene un poder mayor que el de Dios. Y simplemente si tú y yo obedecemos y nos sometemos a la palabra de Dios, porque el amor de Dios nos ha sido dado, ¿cómo le pagamos? ¿Cómo preservamos o conservamos esa fe? Obedeciendo, aplicando la Biblia a tu vida y en mi vida. Porque no hay manera de que lo hagas de otra forma. No hay forma de que lo hagas a tu estilo. No hay forma. La cual operó en Cristo, o sea, te pone un ejemplo. La cual operó en Cristo como resucitándole de los muertos. Cristo muerto por tus pecados y por los míos. El justo por los injustos. El bueno, porque Él es el único bueno, como le dijo al joven rico. Solamente es bueno Dios. Y la Biblia, ya aprendimos también que no hay bueno, aquí en Romanos, ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Entonces nada más Él, mis amados. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Ese es según la operación del poder de su fuerza. O sea, es para que nosotros entendamos cómo el Señor amorosamente nos explica con palitos y con manzanas, para que nosotros entendamos esto perfectamente bien y nos demos cuenta que ese poder sí tiene la capacidad, si lo creemos, de sacarnos de las tribulaciones y de las cuestiones adversas, sobre todo a causa del Evangelio. Porque las tribulaciones en las que vamos a ver aquí, a los que se refiere aquí, son a causa del Evangelio. Tu conducta a pesar de, tu forma de contestar a pesar de, tu forma de reaccionar a pesar de, tu forma de actuar a pesar de, no solamente con Dios, sino que aquí es un laboratorio donde se practica. Empiezas en casa. Porque la Biblia tiene también el contraste, dice que también los enemigos pueden ser los de tu propia casa. Los hermanos de Jesús, mis amados, en un principio le dijeron: no, vete allá, lo estaban persiguiendo. Vete a Jerusalén. Y por supuesto, pues para que lo maten, no tengo tema. No lo reconocían. Pero luego vemos a Jacobo, hermano de Jesús,
que fue uno de los líderes principales o líder principal de la iglesia de Jerusalén. Y eso puede pasar también en tu familia. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Dice que este poder, esta operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Ahí está Cristo, ahorita, reinando. Él está reinando. Yo digo, bueno, ¿por qué no aprovechamos esto, mis amados? Para que Él reine en nuestro corazón. ¿Por qué no lo aprovechamos? Para que Él reine en nuestro corazón. Dice la Biblia que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece infiel. Porque no puede negarse a sí mismo. Su naturaleza es tal, mi amado. Es tan fiel que Él no puede ser infiel. Él no puede decir algo y no hacerlo. Su palabra es verdadera. Tú tienes que buscar que tu palabra sea verdadera. Lo que dices, cúmplelo. Pídele a Dios que te ayude para que lo puedas cumplir. Porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera, dice Apocalipsis. Pero nosotros podemos empezar a practicar aquí, tener palabra. Y buscar que lo que digas, pues así se haga. En Hebreos 10, 23 al 25 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión, es decir, la confesión de nuestra esperanza. Es justo lo que yo le estoy diciendo, mantener firme, es algo que requiere mantenimiento. Aquí la congregación regularmente la vemos bien, pero requiere ser limpiada, requiere ser, los baños tienen que tratarse de una forma, los vidrios lo mismo, el pasto, algunas cuestiones de luz, de cortos, a veces las pantallas, las computadoras, los celulares. O sea, hay muchas cosas que aquí requieren mantenimiento, igual que tu casa, igual que tu coche. Y es más, tu misma vida requiere mantenimiento. Es bueno que camines, es bueno que comas sano, es bueno, hay muchas cosas que son buenas para darle mantenimiento. Entonces aquí se refiere a otra cosa: mantengamos firme, o sea, es una expresión imperativa de parte de Dios que mantengas firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La profesión es cuando tú confesaste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, porque esa es tu esperanza a partir de ese momento. No es en ese momento, es a partir de ese momento. Entonces tú ya empiezas a caminar con Cristo. Y ese es el andar de la vida en Cristo. Ese es el andar del cristiano. Y dice la Escritura, dice, porque fiel es el que prometió. Aquí resalta la fidelidad. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto tiene que estimularnos, mi amor, al amor y a las buenas obras. Y para esto está la iglesia, y para eso está tu familia, para que nos estimulemos los unos a los otros en lo correcto delante de los ojos de Dios. No dejes de amonestar, no dejes de instruir a tus hijos, no importa qué edad tengan. Instrúyelos, corrígelos conforme a la palabra. Procura y pídele a Dios que te ayude a ser ejemplo, para que tú no les puedes decir que oren si tú no oras, no les puedes decir que lean la Biblia si tú no la lees, no les puedes decir que vengan a la iglesia si no ven tus hijos que la iglesia es tu prioridad. No puedes decirle que lleguen temprano si tú no llegas temprano. No puedes decirle que alaben a Dios si tú te perdiste del alabanza o nada más viste media alabanza. Como dijo Ricky, empezamos puntuales. Organiza tus cosas un día antes. Y el versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, el vínculo con Cristo tiene 6 puntos fundamentales. 6 puntos fundamentales del vínculo eterno. No es nada más temporal, es eterno, que tenemos con Cristo. El número 1 es la paz con Dios.
fuiste reconciliado. El número 2 es la posición firme en la gracia. Tenemos una posición firme. Esa gracia te salvó. ¿Estamos de acuerdo? Iglesia, ¿estamos de acuerdo? La gracia por fe nos salvó. La gracia por fe nos justificó. Pero la gracia, mis amados, no se estaciona. La gracia es permanente, es continua, es algo que tenemos que mantener firme y sin fluctuar en relación a la obediencia que tenemos a la palabra de Dios. Tenemos que luchar, mis amados, contra nuestra carne, contra nuestros pensamientos, contra nuestras crisis, nuestro nerviosismo, nuestro carácter, nuestra naturaleza, lo que el diablo pone en tu mente y en la mía, las tentaciones de este mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Todas estas cosas se van a oponer para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer en Cristo. Pero ya tienes la paz de Dios. Es lo que necesitas. Y entonces podemos tener esa posición firme de la gracia y nuestra esperanza de gloria. Y el punto número 4 es que tú y yo, como vemos en estos versículos, hemos recibido el amor divino y fuimos salvados o librados de la ira divina. Pero podemos vivir con gozo, es el punto número 6. ¿Por qué puedes vivir con gozo? ¿Por cuál es tu gozo? O sea, tu gozo, que es cumplir tus negocios. Tu gozo es, sí puede producir cierta felicidad, tener salud, tener un matrimonio estable, ver a tus hijos que están enfocados en la palabra de Dios, tener trabajo, sí, no, irte de vacaciones, todo eso, que cambiaste de carro, cambiaste de celular, está bien. Pero tu gozo verdadero debe centrarse en el estilo o el tipo de relación que tú tienes con Cristo. Porque ese gozo es porque Él te dio esperanza de vida eterna. Y eso lo quieres perseverar, eso quieres conservarlo, y por eso puedes vivir con gozo, porque fuiste reconciliado con Él. Ahora, ya no se preocupen, no voy a ver eso, lo que yo tenía en mi apunte no lo voy a ver. Vamos a leer los versículos y que el Señor nos ayude a que conforme a estos versículos, nada más voy a ir haciendo algunos comentarios, pero creo que lo que yo estuve compartiendo hasta ahorita es la base de lo que vamos a ver. Y si tú lo que vamos a ver no hemos entendido lo anterior, es como el que no puedes hacer álgebra si no tienes al dedillo las multiplicaciones o las divisiones así para hacer una factorización o despejar la ecuación de cualquier la ecuación en matemática, ¿no? Si no tienes las bases no lo vas a poder hacer. Cuando sabemos los productos notables, nada más vamos desarrollando conforme se desarrolla o se va desglosando una ecuación y llegas al punto adecuado. Así es esto. Si no tenemos una base, esto no lo vamos a poder entender. Entonces aquí en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe. O sea, te habla de que tú fuiste justificado como por la fe. Y esto lo hemos visto mucho y lo hemos mencionado, creo, que quizás en todas las clases de Romanos, porque es una clave fundamental para todo creyente: justificado pues por la fe. O sea, el regalo más grande que tú y yo podíamos haber recibido, imposible para nosotros, que no había manera de que nosotros lo lográramos a través de un esfuerzo propio, es que fuimos justificados por la fe. Y la fe, dice en Efesios 2:8, que no es por obras para que nadie se gloríe, eso dice el 9, pero dice que es un don de Dios, el 8. La fe es un don de Dios, o sea, es algo que también te fue dado. O sea, fuiste justificado gratuitamente por algo que no hiciste, por los méritos de Cristo, pero al mismo tiempo el don de la fe que te fue dado, ese don te fue otorgado.
Entonces fuimos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. El resultado, paz para con Dios. ¿Qué tanto valoras la paz que tienes con Dios? Para no contender con los demás simplemente. ¿Por qué? Porque esto fue por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor de mi vida, es el Señor de mis circunstancias, es el Señor de mi hogar, de mi matrimonio, de mi persona. Es el Señor que me indica lo que yo debo de hacer, lo que yo debo de vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y cada vez por eso necesito exponerme a ella para saber qué tiene para mí y que me ayude. Y conforme a esto poder orar. Y conforme a esto no fluctuar. Todo lo que vimos, ya tenemos la base. Y el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe. O sea, tú no puedes entrar a estas bendiciones dadas por Dios también si no es por la fe. Si no es creyendo lo que Dios dice, lo que está aquí escrito. Por quien también tenemos entrada por la fe. Pero ¿qué dice ahí? A esta gracia. La gracia, por un favor inmerecido de Dios, tú y yo fuimos salvos. Por gracia somos salvos. Pero esta gracia también la necesitas todos los días de tu vida para que tú puedas estar firme. No nada más en el momento, es lo que quiero indicar, no nada más en el momento de tu salvación, no nada más en el momento que le entregaste tu vida a Cristo, sino esta gracia la requieres para seguir caminando con Cristo. Y esta gracia será derramada en los creyentes. Dios va a favorecer. Si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cuánto más? O sea, no escatimó, lo dio por ti, lo dio por mí, y no lo escatimó. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Es la gracia de Dios, mi amado, la que nosotros necesitamos buscar todos los días para que nos favorezca, para que nos ayude a estar firmes, para no estar fluctuando. ¿Podemos caer? Sí. Sí podemos caer. Pero aunque caigamos 7 veces, de todas ellas nos levantará el Señor. En esta gracia, mis amados, este favor continuo que necesitas en el 20, ¿cuándo fue la pandemia? En el 2020. Necesitamos la gracia de Dios. Antes también. 2021, 2022, 2023, 2024 se acabó. En el 2025, ¿será que no necesitamos la gracia? Sin la gracia no vas a poder obedecer. Sin la gracia no va a haber un anhelo y un deseo por exponerte a la Escritura. Sin la gracia no vas a ser un reconciliador. No te vas a querer reconciliar con nadie. No vas a estar reconciliado con Dios. Sin la gracia. Pero dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es para que estemos firmes, que caminemos derechito con Dios a pesar de las circunstancias y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, tú te glorías porque dices, bueno, estas cosas están así, pero mi verdadera gloria, si tengo algo de qué presumir, entre comillas, porque no fue tuyo ni mío, es que algún día yo voy a disfrutar de la gloria de Dios. Lo voy a ver cara a cara, voy a ver su gloria. Voy a ver su imagen, voy a estar con Él. Va a limpiar toda lágrima, todo dolor. No habrá más llanto, porque Él en ese momento estará con nosotros. En el versículo 3 te habla en el 1 te habla de la justificación por la fe, en el 2 te dice que tú tienes entrada por la fe también a la gracia que requieres para toda tu vida, en esta vida. Y posteriormente, de manera cronológica, te habla de algo fundamental y conocido por todos nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Porque entonces sabes, como dice la Biblia, que a los que aman a Dios, como dice Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien.
Ahora, ¿hay una circunstancia en tu vida? Tú puedes tener contraria. Tú puedes estar seguro que si eres un creyente verdadero, eso que se te hace horrible, que dices, a ver, esto no puede ser. Si tú amas a Dios, eso te va a ayudar a bien. Eso que es horrible te va a ayudar a bien. Por eso dice, y no solamente esto, pues qué padre la justificación, qué padre que sea nuestro Señor Jesucristo, qué padre que tenemos entrada por la fe a la gracia, pero esa misma fe y esa misma gracia te van a ayudar en estas tribulaciones y te vas a poder gloriar en las tribulaciones sabiendo, esto es muy importante, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación, mis amados, no son las cosas cotidianas, los problemas cotidianos de la vida. La tribulación es aquello que va a poner a prueba tu paciencia, te va a probar a ti y va a poner a prueba tu fe. Esa es la verdadera tribulación. Es cuando hay persecución. Es cuando dicen toda clase de mal contra ti mintiendo. Es cuando, por eso dice la Escritura ahí en Mateo 5, dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pacificadores. Tú estás en paz con Dios y la paz que tienes con Dios a través de tu exposición a la palabra y tu obediencia a la misma, te producen un elemento maravilloso, que es la paciencia y que es la prueba. Y la seguridad de que Cristo tiene el control de todo eso, aunque esté muy difícil, aunque te sientas rebasado. Y aquí te explica, porque dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, yo pregunto, ¿es un fruto del Espíritu Santo de Dios? Todos queremos a Dios así. Tú tienes, ahí dice que tienes poder, pues ya hazlo ahorita. Y cámbiame a mi marido, y cámbiame a mi marida, y cambia inclusive hasta a mis hijos, y hasta los ando regalando, ¿no? Así pensamos, mis amados, con una velocidad que no es la de Dios, porque siempre Él dice a su tiempo. Y esta tribulación produce paciencia, es un fruto. Un fruto. La paciencia es resistencia. Resistencia a todas las tribulaciones de este mundo, a todas las aflicciones contrarias y que te impiden o te estorban o te quieren desviar de que tú sigas viviendo el Evangelio. Así no creo que haya una sola persona, incluyendo Pablo, por eso lo escribe, que no haya pasado por tribulaciones. Pero él sabía que esas tribulaciones producen paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Prueba. Es decir, Dios permite, o sea, te sientes así como ya bien acalambrador, ¿no? Bien espiritual, bien bíblico, memorizaste versículos, no faltas a la iglesia, te expones a la palabra. Va a llegar el momento que a través de esa tribulación Él va a probar tu paciencia, es decir, tu resistencia. Y esa resistencia se va a convertir en prueba. Te va a probar, como los metales. Los metales los probamos a través de diferentes elementos. Uno es el fuego, es el más conocido, pero también hay químicos. ¿Para qué? Para que prueben su resistencia o su pureza. Para eso se prueban los metales. Entonces sabemos que el aluminio que tiene esas ventanas, pues más bien es decorativo, pero aquí hay columnas y aquí adentro de estas columnas hay acero. No puedes poner en medio de estas columnas aluminio, porque el aluminio no resiste, pero el acero sí. Y escúchame bien, y el acero a veces, depende de lo que cargues, el grosor. Por eso fue probado. Entonces dices, aquí una de 3 octavos no sirve. Aquí necesitamos una varilla de 1 pulgada, porque la carga es mucha, pero ya fuiste probado. Y esa es la prueba. Y de la prueba, mis amados, podemos salir aprobados o reprobados.
Por eso en las tribulaciones flojitos y cooperando y buscando obedecer con la ayuda de Dios, por supuesto. La paciencia prueba y la prueba que produce esperanza. O sea, te lleva a esa esperanza. Tú dices, híjole, esta tribulación está terrible, esta tribulación está horrible, no quisiera vivirla, pero me produce esperanza. Señor, gracias, porque soy extranjero y peregrino, porque yo no tengo aquí una ciudad permanente, sino busco la porvenir. Esa esperanza de vida, esa esperanza que tú y yo tenemos en Cristo, cuando verdaderamente somos sus hijos. Y esta esperanza, mis amados, bíblica 100%, dice la Escritura que no avergüenza. No avergüenza. Al contrario, nos podemos sentir orgullosos de que tenemos una esperanza de vida en Cristo, una esperanza de vida a través de su palabra, una esperanza de vida a través de esta paciencia que produce prueba, y la prueba produce esta esperanza. Pero no avergüenza. Porque en esa esperanza, mis amados, escúchame bien, en esa esperanza, cuando esa esperanza es genuina, tú le entregaste tu vida a Cristo y has venido caminando con Él, con tus defectotes y siendo el peor esposo, y siendo el peor hijo, y siendo el peor siervo, y siendo el peor en muchas cosas. Pero Cristo ha venido modificando, poco a poco, pacientemente, te ha venido probando. Y entonces llegas a un punto. Y en ese punto llega la tribulación. Y en esa tribulación se produce la paciencia, se produce la prueba y te lleva a la esperanza. La esperanza en sus promesas. La esperanza en esa vida eterna, pero en sus promesas, en lo que Él dice. En no ver tus circunstancias, no considerar tu cuerpo como no lo hizo Abraham, que estaba como muerto. Si tú consideras tus circunstancias, estás quebrado. Hay cosas en mi vida que no tengo la forma de que se resuelvan si Cristo no las resuelve. Yo creo que tú también. Si no eres de otro mundo, invítame a tu mundo terminando la reunión. Pero si somos de este mundo y estamos en este mundo, vamos a tener tribulación. Porque es necesario, dice la Biblia, que atravesemos por muchas tribulaciones. Por eso dice es necesario. ¿Por qué? Porque yo ya entiendo que Él está formando mi carácter. La prueba es carácter cristiano, de veras, que no pierdas el estilo, que sigas guardando los parámetros de Dios en tu mente y en tu corazón, en tu conducta, en tu forma de hablar, en tu forma de dirigirte a los demás, porque estás reconciliado con Cristo. Y si tú irrumpes esto porque tienes problemas con otras gentes, irrumpes, no puedes decir que estás en Cristo y estás enemistado con tu hermano. Dices que amas a Dios, al que no ves. No puede ser que tú digas que a tu hermano que estás viendo, ¿no? Y el Señor nos manda a amar, el Señor nos manda a perdonar. Versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, débil es una persona indefensa, es una persona que no tiene la capacidad de hacer algo para ayudarse a sí mismo. Creo que somos todos. ¿Quién de aquí no es débil? Por eso dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy, pero es en Cristo, soy fuerte en Cristo, pero mi naturaleza es débil. ¿Por qué? Porque tú imagínate, el adúltero, bueno, ya rompió con el adulterio y ahorita es fiel a su mujer. Pero ¿qué sucede si ve pornografía? ¿Qué sucede si ahí en la oficina está con un montón de señoritas, a lo mejor más jóvenes que su esposa, con unas falditas bien chiquitas y todo esto? Pues definitivamente ese no es un lugar para esa persona. Por eso tenemos que huir, porque somos débiles. Y el drogadicto igual, o sea, cuando tiene muchos problemas quiere ausentarse de sus problemas, como el alcohólico, y entonces acuden a las drogas, a los estupefacientes, que los saca momentáneamente de su realidad, pero cuando vuelven a la misma realidad se genera la adicción
Y entonces se vuelven esclavos de esa adicción que nada más trae muerte y destrucción. Y así es el pecado, todos. Así es el enojo. Cuando empieza a producirse en tu corazón el enojo, la ira, la contienda, todo eso empieza a crecer, a crecer, a crecer. Tú no te das cuenta. El engaño justamente se trata de eso, que la gente no se dé cuenta, porque tenemos un engañador en este mundo que es el maestro de la mentira, el padre de la mentira. Pero estamos con el Padre de la verdad. ¿Qué debemos hacer? Ceñirnos a la verdad, amarrarnos a esa verdad. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, en su momento preciso. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Aquí probablemente haya 2 o 3, o a lo mejor ninguno, que puedan morir por algún justo. No, pues yo voy a dar mi vida por el pastor. Pues nadie, ¿verdad? A lo mejor un hijo. No sé si mi esposa. Pero poca gente. Por eso ejemplifica esto. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara vivir por el bueno. Osara morir, por el bueno. En términos generales, muchos de nosotros, por nuestros hijos, por mi esposa, por nuestros padres quizás, ¿verdad? Pero no fácilmente, no es que así como en las películas, no, aquí échale las balas, al fin rebota. No, las balas te van a atravesar y te van a matar y te van a doler, probablemente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Esta es la clave de este mensaje, que Dios mostró su amor para contigo, a pesar de ser débil, a pesar de ser fallido. Te justificó por fe, te dio entrada a través de, por la misma fe, a la gracia. A eso te dice que te puedes gloriar aún en las tribulaciones. Te estoy hablando del único Dios que se atreve a decirte esto, que no te está adorando la píldora, que te dice que va a haber tribulaciones. Te lo advierte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por nosotros, viles desconocidos, que no somos absolutamente nada. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. O sea, la sangre fue propicia, no cubrió, limpió. Dice que la sangre de Jesucristo es poderosa para limpiarnos de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Es poderosa para limpiarte de todo pecado y de toda maldad. No sé si lo creas, pero yo sí veo, por la gracia de Dios, no toda mi maldad, pero Él sí ha quitado mucha maldad de mi vida y sigue trabajando. Y somos persuadidos a esto, que el que comenzó en ti y en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La justificación es inmediata y es única. La santificación, que es este proceso de perfección en Cristo, dura toda la vida. Y no vas a encontrar en toda la Biblia, ni en esta época, ni en todas las edades, una persona perfecta. Solamente Cristo. En parte conocemos y en parte somos, pero cuando estemos con Él conoceremos cómo fuimos conocidos y nos vamos a dar cuenta de cómo fue todo esto. Por eso dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. O sea, un precio. Esto habla del precio. Tú le costaste. No pisotees la sangre de Cristo con tus acciones, con tus palabras, con tus pensamientos, con tus puntos de vista, con tus actitudes. No la pisotees por el amor de Dios. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él. ¿Quieres ser salvo de la ira? Dice la Biblia en el Salmo 74, no me acuerdo qué versículo, que el Señor está irado todos los días en contra del impío. Todos los días. El Señor está irado contra el impío. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, o sea, eres enemigo, no, eso reconócelo. Y la Biblia lo dice también en Efesios y en Colosenses.
fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, por la muerte de su Hijo, perdón, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, esa vida te permite tener una vida aquí, abundante, diferente, no distorsionada, no sin engaños, verdadera, útil, fructífera, bondadosa, amorosa, perdonadora, transformadora. Esa es la vida que tú y yo, iglesia, podemos tener en Cristo. Porque ya fuiste reconciliado. Si sin ser reconciliado Él te perdonó, ahora siendo reconciliado, por eso es importante que nosotros conservemos esa reconciliación y la valoremos siempre. 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está, no estuvo, no es si estuviera, es está. Es una acción presente. Está en Cristo, nueva criatura es. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todos esos enojos, iras, contiendas, esa falta de reconciliación, esa falta de paz, porque cada vez que tú te enemistes con alguien, te vas a enemistar con Dios también. No puedes estar enemistado con la gente y decir que amas a Dios. No se puede. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no algunas, son hechas nuevas. Versículo 18, esto es bien importante. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. O sea, es una provisión. Es algo que Él te está entregando. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él utilizó a su mismo Hijo para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Él. Y entonces esa reconciliación la transmitas como un reconciliador para con todos los demás. Y nos dio el ministerio, o sea, el servicio. Es tu obligación y es la mía. Es el ministerio, es un servicio entregado no al pastor, no a las personas de la alabanza, a todos los creyentes. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Tú eras parte de ese mundo, y no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto se refiere a un ministerio con la gente. ¿Cómo puedes tener este ministerio si tú estás enojado con la gente? Si tú estás peleando con la gente, si tú estás dividiendo tu matrimonio, si tú estás con palabras hirientes ahí en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, en la escuela. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. O sea, eres un representante. Un embajador representa lo que es Cristo. Tú ves si tienes frutos o tienes obras de la carne en tus acciones para con los demás, porque eres un representante. No lo estoy diciendo yo, es un título que Dios te está otorgando como creyente. Embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios, escúchame bien, como si Dios rogase por medio tuyo. Le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Si tú no estás reconciliado con tus hermanos, no puedes estar reconciliado con Dios, y no puedes ser un reconciliador, y no vas a cumplir este mandato de parte de Dios. Terminamos, versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos, estamos contentos, estamos agradecidos, estamos en deuda con Él, porque Él nos reconcilió. Con Él tenemos paz, para que esa paz se convierta en nosotros y se convierta en ti, en una persona que es pacificadora. Vas a llevar la paz a todos lados. La tienes y la puedes llevar. Si no la tienes,
no la vas a poder llevar. Vamos a orar.